Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo de Martín Noticias. El tema de hoy es fundamental, es clave. Lo considero personalmente como el derecho más importante de todos los derechos, independientemente al de la vida, al que tenemos todos los seres humanos. Me refiero a la libertad de información y de expresión. Para tratar un tema más importante, considero que no hay un comunicador más idóneo que a mi amigo Andrés Reinaldo. Así que Andrés, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Pero antes de abordar este tema tan importante sobre la libertad de expresión, la información en general, quiero invitarlos a un evento que tendrá lugar el próximo jueves aquí en la ciudad de Miami. Es una conferencia sobre la UMAT, las unidades militares de ayuda a la producción. Realmente fue una de las acciones más violatorias a los derechos humanos en las que ha incurrido la dictadura. Miles de jóvenes fueron sacados de sus casas, obligatoriamente recluidos, concentrados en condiciones inhumanas en determinados centros de reclusión. Lo que ustedes vieron en la foto hace un minuto no era un centro de recreación, no. Era una galería de tiro, un lugar donde un vigilante se para y dispara si alguna persona de las que están allí recluidas pues pretendía escapar. La UMAT fue algo nefasto y los invitamos para el próximo jueves a las 6 de la tarde a la librería que se encuentra en Coral Way y la 94 calle, la 94 avenida, para que ustedes estén allí con nosotros, las entradas gratis, y van a conocer a jóvenes del UMAT contando, describiendo sus experiencias. Gracias y muchas gracias al Canal 17 una vez más por esta oportunidad. Andrés, gracias a ti. Gracias a ti por invitarme. Andrés, ¿aprecias que la prensa, la capacidad de los medios y quizás también de los periodistas ha disminuido con los años, no solo porque tendemos a hablar de América Latina, sino también en Estados Unidos? Yo creo que sí, yo creo que ha habido un deterioro en la calidad y una disminución de la responsabilidad del periodista ante la sociedad. Y básicamente en los grandes medios ha habido un predominio muy grande de la utilidad, la ganancia efectiva, el lucro sobre la efectividad de una información. Muy pocos medios ya se dan el lujo de publicar noticias que son desagradables, que ellos creen que son desagradables para su audiencia. Y aparte de eso, muy pocos medios ya se atreven a publicar informaciones que puedan dañar a sus principales anunciantes. Eso es completamente cierto. Los periódicos, las televisoras, las emisoras de radio, todos los medios de comunicación tienen como fin ganar. Lo que pasa es que en tu opinión han perdido, digamos, el punto medio entre lo que es ganar dinero, obtener ventajas económicas y cumplir con el deber de informar. Claro, tradicionalmente en la prensa americana había una división que era infranqueable entre la parte editorial del periódico, del canal de televisión, y la parte económica. La parte editorial tenía total independencia para operar, para producir sus noticias de acuerdo a un criterio informativo racional, ¿no? Y la parte económica lo que se encargaba era de buscar anunciantes, de administrar bien, de hacer que los recursos alcanzaran para poder operar, todo eso. Después de los 90 hay una fusión, esa línea divisoria que era infranqueable se vuelve borrosa, y de hecho hay en muchos medios una toma de la parte editorial por parte de los anunciantes, los publicistas. Sí, del sector económico. Entonces el periódico en general, los publishers, los editores, los jefes de canales y de periódicos empiezan a pensar primero con una mentalidad económica y segundo con una mentalidad informativa.
muy pocos periódicos. Parte de la crisis de los periódicos y de las publicaciones en Estados Unidos y en todo el mundo en los años recientes se debe a eso, a la injerencia francamente obtusa de la parte económica en la parte informativa. A mí me llama mucho la atención, y de esto no nos podemos sustraer los periodistas, o sea, por mucho deseo que tú tengas de dar una información, el dueño del periódico va a determinar. Y esto me hace recordar que en Cuba se decía de que fuera del país tampoco existía libertad de expresión porque eran las fuerzas económicas las que determinaban la información. ¿En qué medida eso se está volviendo realidad? ¿O es que todavía los periodistas y en los medios hay espacios para poder contrarrestar los criterios oficiales de los medios? Sí, no, yo no creo que la libertad de expresión se haya reducido dramáticamente, porque en realidad, aunque tú estés parcializado con una ideología o estés parcializado con un sector económico o social, hay otro que puede abrir... Otro medio que habla lo opuesto. Hay otro medio que habla lo opuesto. Entonces, en realidad, el marco de libertades no se ha afectado. No se ha afectado considerablemente, pero lo que sí se ha afectado es esa cultura que había en los medios, donde se trataba de buscar un balance y donde se trataba de buscar que la información fuera, que fuera justa, que fuera objetiva. A mí no me gusta mucho la palabra imparcial. Es que eso yo creo que es una misión imposible. Exacto, la imparcialidad es una superstición norteamericana, que ellos además practican muy poco. Lo tenemos en los periódicos más notables de este país, que exacto, no la practican para nada. Exacto, yo sí creo en la objetividad y había una gran objetividad. ¿Por qué? Porque estaba en el respeto al trabajo del periodista, estaba ser objetivo, buscar los ángulos que de verdad ilustraran eso. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido y lo que vemos es la prensa en Estados Unidos cada cual toma posiciones más concretas y más afines a determinadas ideologías, como ocurre en Europa desde hace mucho tiempo, y en América Latina y en Asia, en otros lugares donde tú sabes que la izquierda tiene sus periódicos, la derecha tiene sus periódicos, y entonces el que quiere mantenerse informado pues se lee los dos y se hace una opinión. Pero ese ambiente de debate interior que había dentro de los periódicos y dentro de los medios, donde diferentes tendencias trataban de buscar una información objetiva, discutir, eso se ha dañado mucho y yo creo que es lamentable. Es muy lamentable porque el afán de lucro no solo está presente en los medios de comunicación, está presente en la mayor parte de la sociedad, por no decir toda. Y remontándonos unos años atrás, cuando la burbuja, la voracidad sí, de las empresas de real estate y también de los bancos nos llevó a la situación económica que todavía lamentablemente estamos padeciendo. Pero en este país hay grandes medios informativos. Algunos tienden a pasar por alto las deficiencias de los gobiernos, cualquiera que éste sea, claro, y otros tienden a magnificarla. ¿Hasta qué punto eso afecta al ciudadano y al elector en el momento en que llegamos a elegir nuevos gobernantes? Bueno, eso indudablemente afecta, sobre todo en este país donde no hay en realidad mucho tiempo para leer las noticias y contrastar las noticias. Por lo general este es un país donde si alguien lee periódico, lee un solo periódico. Por lo general muy poca gente lee más de un periódico porque no tiene tiempo, porque no tiene los recursos. Los principales periódicos además son caros. Entonces, suscribirte, el New York Times de un fin de semana te cuesta $6, el Wall Street Journal, que sería la contraparte ideal del New York Times, también. Entonces, por lo general la gente se lee un periódico, se lee un tipo de información, ve Fox o ve CNN. Si ves CNN vas a encontrar un ángulo más favorable a los demócratas y a los liberales. Si ves Fox vas a encontrar un ángulo más favorable a los conservadores. Entonces eso daña, eso parcializa mucho el debate político, sobre todo, y lo hemos visto en las últimas elecciones. Las elecciones de los últimos 12 o 14 años han sido elecciones muy crudas, muy amargas, muy sucias,
y con un gran nivel de fanatismo y de falta de objetividad de ambas partes, con campañas que cada vez son más propensas a apelar a los más bajos instintos del elector y a las emociones más primarias. Andrés Reinaldo, sin pretender demonizar algo tan moderno e importante como la Internet, Sí. ¿hasta qué punto el hecho de que todos tengamos acceso a un medio de comunicación masivo como es la Internet, de que todos tenemos la posibilidad de subir, como se dice comúnmente, información, criterio, y algunos tienen la maldad, no todos, de darle a esa información, criterio, carácter de noticias? Entonces, cuando alguien que no tiene la preparación adecuada accede a esa información, realmente cree que está leyendo una noticia. ¿Hasta qué punto eso está dañando también a los medios de comunicación en general y también afecta a un medio tan importante y con tanto futuro como la Internet? Bueno, exacto. Internet está también en un periodo donde hay muchas cosas que están desreguladas, es decir, o que están sin regular. Por ejemplo, en la televisión y en la prensa escrita hay ya unos estándares de libelo, hay unos estándares de responsabilidad, digamos ya legal. Que se aplican. Tú en un periódico no puedes calumniar injustamente, no puedes calumniar a nadie, ni en un programa de televisión tampoco, porque hay unas leyes que aplican. En Internet todavía... Aunque perdóname una digresión, no quiero que perdamos la Internet, sí estamos viendo una gran vulgarización de ambos medios, tanto, y en particular en español, tanto en la televisión como en la radio. Hay programas que están poniendo a las 7 de la noche en ciertos canales de televisión aquí que realmente son vergonzosos, donde se hablan de temas que a las 7 de la noche los niños están comiendo y están viendo televisión. Yo no entiendo cómo es posible que pongan ciertos programas a esa hora. Bueno, eso forma parte del afán de lucro y además de un criterio que es que si la gente lo ve es bueno. Con lo cual es un criterio... Está vinculado al lucro también. Exacto, lo cual es un criterio un poco dudoso y con el que hay que tener cierta medida de tipo ético y de tipo cultural, porque si tú pones un programa de decapitaciones a las 7 de la noche, probablemente se vea. Sí, sin duda. Probablemente mucha gente quiera ver el programa de decapitación, lo que yo no sé si eso va a tener algún valor informativo, social, cultural, en fin. Pero esos son problemas que van más atrás, que eso concierne a la educación de la gente en los países, a la educación de las personas que hacen los programas. O sea, que hay público que demanda esos programas. Hay públicos que demandan esos programas y hay lugares donde esos programas no los ve nadie. Entonces ya eso sí es un problema de la educación de las naciones, ya es un problema de la fibra ética y cultural que hay en cada país, cuán dañada está en unos lugares, cuán dañada no está en otros. Eso es un tema... Eso es más complicado todavía. Eso es más complicado. Regresemos a la Internet. Bueno, entonces la Internet de momento es un gran campo abierto, donde la verdad es que ha creado grandes espacios de libertad. Sin duda alguna. La Internet crea un espacio enorme de información, libertad y de información, y entonces es muy difícil a veces regular eso sin caer en la censura, que nunca debíamos caer en la censura. Es mejor el exceso que la ausencia. Yo prefiero eso, el exceso a la censura. Ya vemos como los regímenes dictatoriales se preocupan. Y los pro-dictatoriales, como es el caso de Venezuela, Rafael Correa, etcétera. Bueno, yo diría que ya esos son regímenes dictatoriales. Sí, también podemos estar en esa. Ya esos son regímenes dictatoriales. Se preocupan por controlar, y hay muchos sectores además económicos y políticos y financieros que se preocupan por controlar determinada información dentro de Internet. Pero sin embargo, Internet es la gran explosión de la libertad informativa, es la gran explosión de la comunicación.
Que debe ser un espacio que todavía haya que regular mucho, yo creo que sí, sobre todo en temas que conciernen mucho desde el punto de vista legal, la pornografía, son... La difamación también. La difamación, internet, cualquiera monta un blog para difamar a alguien por internet y es muy difícil aplicar en internet las leyes de libelo que son aplicables en la prensa y son aplicables en los canales de televisión. ¿Por qué? Porque aunque tú demandes por libelo a alguien que tiene un blog, probablemente lo más que puedas conseguir es que deje de calumniarte, pero probablemente es una persona que no tiene responsabilidades económicas grandes con el funcionamiento de ese blog y en definitiva no puede sancionarlo con una multa o con una restricción muy grave porque en realidad no le es aplicable. Sí, no hay manera de restringirlo, no hay manera Exacto, de restringirlo. Es demasiado pequeño como para que le puedas quitar $1.000.000 por decirte una calumnia. Y además el medio internet es lo suficientemente flexible como para que al otro día pueda abrir el mismo blog con otro nombre o con el mismo nombre o a través de otra persona. Entonces es un universo por explorar y por hacer un mapa exacto de eso. Antes de viajar a América Latina, que por supuesto no podemos soslayar la prensa en América Latina, quisiera terminar con la prensa del primer mundo, o sea, sí, la prensa de Estados Unidos y de Europa. Tú estabas diciendo que en alguna medida todos los medios norteamericanos se han ido parcializando alguna tendencia, alguna corriente ideológica como ocurrió en Europa en el pasado y continúa sucediendo. Pero recientemente nosotros tuvimos una experiencia con el periódico emblemático por excelencia en idioma español, El País. Sacó una fotografía sin recurrir a la verificación de la procedencia y si de verdad esa fotografía respondía a lo que se pretendía mostrar con ella. Los medios en general han ido perdiendo credibilidad también por este afán, como se decía en Venezuela, país donde viví muchos años, de dar el palo, de dar el tubazo, como se decía allá, claro, o dar el palo. Se ha también, digamos, perdido ese respeto a dar una noticia verdaderamente confirmada, verídica, balanceada no solo, sino que responda a la realidad. Sí, pues hay varios factores. Uno, que todo ha ganado una velocidad mucho mayor. Entonces ya la prensa escrita, pues además ya está ligada a internet. Entonces, antes era curioso porque antes tú sabías que ibas a publicar tu gran exclusiva periodística por la mañana, a las 6 de la mañana cuando saliera el periódico. Y te acostabas a dormir tranquilo como editor. Ahora no. Ahora tú no sabes de 10 de la noche a 6 de la mañana cuántos otros medios van a dar esta noticia por internet. ¿Te das cuenta? Porque a las 12 de la noche se apagan los canales de televisión y se apagan las luces de las redacciones en los periódicos. Y hasta por la mañana no empieza de nuevo el juego. Eso era antes. Ahora no, ahora el juego es perpetuo. Ahora hay un flujo, una carrera, una corriente constante de noticias y a las 2 de la mañana ves una noticia que no estaba a las 11 y a las 4 de la mañana ves una noticia que no estaba a las 2. Ese es yo creo que es el gran avance informativo de internet y es con lo que los periódicos tienen que, la prensa escrita en papel tiene verdaderamente que competir y hasta cierto punto ya no puede competir en eso, tiene que buscar otros ángulos. Fíjate que los grandes periódicos en realidad ya no están tan preocupados de dar la exclusiva del último accidente y del último asesinato como de dar exclusivas que sean artículos de profundidad, artículos que en realidad no sean accesibles al resto de los medios. Entonces es un reto muy difícil, y esto crea en los editores una angustia muy grande y una presión muy grande por dar ese tubazo primero que los otros.
Entonces muchas veces te vas con una información que te proporciona una fuente que no es completamente fiable o a la que no has contrastado suficientemente. Muchas veces además, ojo, otra cosa, los recortes de personal en los periódicos, otras veces no hay el personal suficiente como para crear en torno a la posibilidad de la publicación de esa foto un debate adecuado donde haya diferentes opiniones. A veces, antes las decisiones en los periódicos de publicar una noticia eran más colegiadas porque había más empleados. Y esto te daba había más puntos de vista para debatir. Y te daba una caja de resonancia mucho mayor. Ahora probablemente a lo mejor es un editor solitario que procede según su criterio, según su prisa, su presión, es muy levantar difícil. Las ventas. Es muy difícil, sí. Hablaste de televisión hace un momento y la hemos abordado a través del programa. Te comentaba antes de iniciar el programa de que a mí me llamaba la atención de cómo los programas de televisión de opinión se han ido trivializando. O sea, cómo en una hora, aparte de los minutos de anuncios, aparte de la participación del conductor, que a veces es más estrella que los mismos invitados, debiendo ser lo contrario, hacen 3 segmentos, 4 segmentos, con invitados diferentes, que realmente el espectador se queda con ganas de más información, de más conocimiento. Sí, la televisión tiende a trivializar mucho la información y en los programas de debate o en los programas de análisis noticioso hay muchos espacios, muchos programas que además no pueden darse el lujo de tener siempre invitados con un peso suficiente como para que la gente aguante 15 minutos oyendo a una sola persona que dé informaciones interesantes. Y además de eso está la esclavitud de los ratings, volvemos a lo mismo. Si tú no tienes rating suficiente, no consigues captar la cantidad suficiente de anunciantes o la calidad de los anunciantes, que paguen más, que se comprometan más, y ya eso te crea un problema con la estructura económica del medio en que estés trabajando y te crea a ti mismo un problema con tus presupuestos, en fin. Esa esclavitud de los ratings esclaviza al informador de una manera a veces ominosa. Entonces, cuando ya entramos en la esclavitud de los ratings, entramos en otra cosa. A lo mejor el invitado más inteligente que tú puedes citar hoy a hablar de un tema, los productores te dicen que no debes sentarlo porque se ve mal, porque es demasiado gordo, demasiado flaco, demasiado viejo, demasiado joven, tiene los dientes botados, lo que sea. Entonces, todo eso determina. Es más lento, todo. No es el talento de la persona. Todo eso determina. Muy pocos programas de debate, donde en una mesa, alrededor de una mesa, hay sentada gente diferente. Muy pocos de esos programas se dan el lujo de tener la mezcla necesaria y de contar con el talento suficiente independientemente de cómo se vean. Con todo y eso tú ves que siempre hay una labor de producción muy intensa. sobre los personajes en el que están. Al calvo le tratan de arreglar un poco para acá el pelo. Es muy complicado. Pero más allá de eso me refería al espectador, o sea, el espectador como que se queda con hambre. El espectador con deseo de conocer más de lo que la persona que estuvo allí 5 o 6 minutos hablando, pues quedó interrumpida. El espectador siempre es burlado. El espectador siempre se queda con hambre, al espectador siempre le dan menos de lo que necesita. Y no sé eso, qué importancia a largo plazo, o sea, qué consecuencias a largo plazo, yo creo que te contribuyen. En realidad, la televisión, la parte informativa, se ha comprometido mucho con la cultura del entretenimiento. Ya lo dijo Mario Vargas Llosa recientemente en un libro. Exacto, la cultura del entretenimiento, que es también un concepto desde el punto de vista intelectual muy plebeyo y muy básico, que es que si no te entretiene, no vale la pena. ¿Por qué? Porque si no te entretiene, la gente no se queda en el televisor, la gente cambia, y volvemos al problema de la educación. Si tú no tienes gente educada que busca determinado tipo de programa, estás perdido.
Entonces hay países, por ejemplo, donde la gente persigue a los opinadores y tiene una fidelidad a estos opinadores, a sus programas, y son a veces programas donde te sientan a un presentador con un entrevistado. Y eso dura media hora y hay gente que lo ve. Pero tiene que ser, además de que el programa tiene que tener la calidad suficiente y entrevistador y entrevistado tienen que tener algo que decir, tiene también que haber un público que tiene sed de informarse, que tiene sed de saber, que tiene curiosidad intelectual. Y eso ya depende de la sociedad, eso ya depende de la educación que tengan. Y lamentablemente no siempre ocurre así. Yo lo que creo, en base a lo que tú acabas de decir, es que los ratings en muchas ocasiones, rememorando el pasado, son pírricos. O sea, yo tengo 4.1 y tú tienes 3.9, pero es 4.1 prácticamente de nada, por esa hambre, claro, por esa frustración del espectador. Tengo más que tú, pero claro, realmente no significa nada. Claro, y también es un problema, aunque parezca contradictorio, es también un reflejo de las propias libertades y es un reflejo de los propios niveles de democracia. O sea, en democracia se tiende mucho a satisfacer en todo a la persona, o sea, a la necesidad de la persona, sin que a veces haya una categoría, sin que a veces haya un criterio. El hecho ese mismo de que si a la gente le gusta, hay que dárselo. Bueno, la gente se vulgariza, la gente, su criterio intelectual se deteriora. Su capacidad de decidir disminuye. Su capacidad de decidir disminuye y entonces alguien en la sociedad tiene que mantener esas categorías, las universidades, los intelectuales. Y si eso falla también, entonces un continuo proceso de plebeyización realmente. Degradación y vamos a la bancarrota moral e intelectual. Y de degradación total, que es lo que pasa ahora en muchas universidades americanas con la cantidad esa de estudios raros que hay, los currículos de materias clásicas, nadie los quiere seguir, todo es una vía de encontrar lo más fácil y de salir por lo más fácil. Y eso también es peligrosísimo. Que no nos lleva a ninguna parte. Andrés, se nos ha terminado el tiempo. Lamentablemente una charla y quedó pendiente América Latina para otra oportunidad. Quedó pendiente para otro día. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Les esperamos la semana entrante. Tengan muy buenas tardes. Se despide Pedro Corzo, quien, repito, les espero en Opiniones una vez más. Gracias. Andrés. Oye. Hola, habla su amigo Pedro Corzo. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Que nos vamos a comer en el barrio del puerto, en la punta de la loma. Sintonice el domingo 3 de marzo a las 7 p.m. y vea Noche Latina por su canal 17. Más de 4 horas de música de nostalgia, de son a boleros y danzón. Domingo 3 de marzo a las 7 p.m. aquí en su canal 17. La gamba, ay camina que, la gamba camina como chencha.